¿verdad? Vamos, ahora sí. Entonces, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de bolsa de valores. Como les iba diciendo, si nosotros analizamos el balance general, ¿no es cierto? Está constituido por el activo por un lado y por el pasivo y el patrimonio por otro lado, ¿sí? Entonces, toda empresa, grande, pequeña, mediana, está constituido de esta manera, ¿sí? El activo, obviamente, es todos los bienes que tiene una empresa, ¿no? Si lo definiremos de manera básica. Pero en el otro lado nos muestra cómo está financiado todos esos activos, ¿ya? Entonces, primero tenemos que contemplar el pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo solamente es deuda. Métanse esa palabra en la cabeza, deuda. O sea, que yo me presto, ¿no es cierto? Y tengo que ir devolviendo, obviamente, con sus respectivos intereses. Entonces, si la deuda es de corto plazo, es pasivo corriente. Si la deuda es de largo plazo, es pasivo no corriente. Pero al final, el vínculo termina cuando yo devuelva el dinero que me he prestado o los recursos que me he prestado. El que me ha prestado no tiene ninguna decisión en mi empresa, ¿sí? Solo me ha prestado, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de patrimonio, ¿ya? Cuando hablamos de patrimonio, lo voy a marcar, vamos a elegir otro color. Cuando hablamos de patrimonio, ¿sí? Estamos hablando de que ya estaríamos hablando prácticamente de socios, ¿no es cierto? Esta parte, ¿no es cierto? Es muy importante eso. Ahí ya no es una sola deuda, sino esas personas, ¿sí? Son parte ya de la empresa. Van a poder tomar decisiones conjuntamente con los demás accionistas en este caso. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender esto. En otras palabras, la bolsa de valores jóvenes es una forma de financiamiento, una forma de conseguir recursos para una empresa. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Ahora, para entender bien esta parte, ¿sí? Es importante analizar lo que es el sistema financiero y lo vamos a analizar desde el punto de vista de nuestro contexto. El sistema financiero boliviano está compuesto por tres principales subsistemas, yo podría decir, ¿ya? Uno, como ustedes pueden ver ahí, la intermediación financiera, ¿ya? ¿Quiénes están en la intermediación financiera? Ahorita vamos a ver, están bancos, están IFDs, están entidades de fomento a la vivienda, están cooperativas y otros, ¿sí? Y al medio, como pueden ver ustedes, está el mercado de valores, que justamente es lo que nosotros vamos a analizar en esta materia, en este semestre. Y por otro lado, tenemos otro tercer componente, que son los servicios complementarios, lo cual da soporte a estos otros dos subsistemas, ¿sí? Ahora bien, los tres subsistemas están regulados y están supervisados por lo que ustedes conocen seguramente, que es la ASFI, ¿no es cierto? Por eso su nombre, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. ¿Qué quiere decir? Que la ASFI, además de controlar los bancos y todo eso, también controla lo que es el mercado de valores, ¿ya? Entonces, eso es muy importante saber para esta materia, ¿ya? Ahora veamos. Hablaremos primero de las entidades de intermediación financiera o el subsistema de intermediación financiera. ¿Quiénes están? Veamos, ahí está. Dice entidades financieras con participación mayoritaria del Estado, ¿ya? En nuestro medio estaríamos hablando del Banco Unión, ¿no es cierto? No es un banco netamente del Estado, es un banco que tiene una mayor participación del Estado, ¿no? También está el BDP, ¿no es cierto? Que es un banco que obviamente apoya al sector productivo, ¿ya? Entonces, esos dos bancos actualmente son considerados como entidades con participación mayoritaria del Estado. Y tenemos los bancos múltiples y bancos pymes. Ahí está Fortaleza, está Banco Visa, está Banco Mercantil, Ganadero, todos los bancos que ustedes conocen. ¿Quiénes son pymes? Iremos por ahí, que es lo más fácil. Los únicos dos bancos pymes en la fecha es el Banco Ecofuturo y el Banco de la Comunidad. Nadie más. Los demás, todos son múltiples. El mercantil, el de crédito, el sol, el FIE, todos son múltiples. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante que sepan esto,
puede ser pregunta de examen si usted se postula en alguna de estas instituciones. El Banco Pyme tiene un enfoque más específico a las pequeñas y medianas empresas. Esa es la idea, ¿ya? O sea, tiene un mayor, ¿cómo les puedo decir? Mayor enfoque a ese área. En cambio, los bancos múltiples no es que no dan a ellos, también da a las pymes, también da a las empresas, también da a las personas, también da para vivienda, o sea, por eso es múltiple, o sea, da a todos, ¿sí? En cambio, los bancos pymes tienen una inclinación a lo productivo, tienen una inclinación a las pymes, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Además de que los bancos pymes, en teoría, tienen menos plata o necesitan menos plata para ser constituidos, y los bancos múltiples también, en teoría, necesitan mayor capital, ¿ya? Esas son las grandes dos diferencias entre bancos múltiples y bancos pymes, ¿ya? Luego están las entidades financieras de vivienda, que anteriormente se conocían como la Mutual, ¿no? Aquí en La Paz teníamos Mutual La Paz y teníamos Mutual La Primera. Ya no hay Mutual La Paz, solo queda la primera, pero ya no es Mutual por si acaso, ¿no? Ya se llama entidad financiera de vivienda, que es su giro exclusivo, en teoría, es apoyar, incentivar lo que es vivienda, ¿ya? Tenemos las cooperativas, que son de ahorro y crédito abiertas y societarias. Hay cooperativas, igual que un banco, reciben dinero para prestar, ¿no? Y hay cooperativas cerradas o societarias que son para distintos rubros. Por ejemplo, los cafeteros tenían su cooperativa, ¿no? Los profesores tenían una cooperativa, entonces son así, ¿no? Cerrados en algunos casos, pero no hay muchos, ¿ya? Y finalmente están lo que son las IFDs, ¿no? Las instituciones financieras de desarrollo. ProMujer, Crecer, Diaconía y todas esas entidades, ¿sí? Entonces, bien clarito, esas son las de intermediación financiera. Más adelante vamos a ver por qué el nombre de intermediación financiera, ¿sí? Vayamos por el segundo elemento, el segundo subsistema, que es el de servicios complementarios. Ahí hay varias empresas, ¿ya? Y un poco, les decía la anterior clase, un poco la idea de esta materia también va a ser un poco abrirles la mente para que ustedes vean incluso opciones de buscar trabajo, ¿no es cierto? A veces uno piensa que solamente hay bancos y no es así. Han visto los bancos, son los tres primeros que hemos visto hace rato, pero hay IFDs, hay cooperativas, ¿no? Hay entidades de fomento a la vivienda, ¿no es cierto? Y aquí hay otro tipo de empresas. Por ejemplo, empresas de arrendamiento financiero. No sé si están llevando, pero son los conocidos como leasing, ¿no es cierto? Solo hay tres en nuestro medio, ¿no? Leasing Fortaleza, Leasing BNB y Leasing Visa, ¿no? Entonces, solamente hay tres. ¿Qué hacen ellos? Financian equipos, maquinaria, vehículos, pero mediante un alquiler, ¿no? No es nuestra materia ahora, así que no lo voy a explicar, pero les lanzo la curiosidad para que ustedes vayan analizando eso. Están también los almacenes generales de depósito o considerados warrant, por ejemplo, ¿no? Solamente hay dos en nuestro país, del mercantil y del Visa. Buros de información. Son dos empresas que existen en nuestro medio, los cuales ¿cómo les puedo decir? Registran todo el historial crediticio de ustedes, de los clientes. Es como la central de riesgo, seguramente han escuchado hablar, ¿no es cierto? Entonces, en los buros de información, básicamente son bases de datos que nos muestran cómo ha pagado un cliente, ¿ya? Cámaras de compensación. Hoy en día, por la inseguridad, ya no es conveniente, digamos, llevar 100,000 bolivianos de un banco a otro banco, ¿no? Ya no es seguro inclusive. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Hay cámaras de compensación con las cuales directamente por sistema tú haces transferencias de banco a banco, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Puedes hacer depósitos en otros bancos de todo el mundo, ¿no es cierto? También hay empresas de servicios de pago móvil, como de Tigo Money, por ejemplo, ¿sí? Hay empresas de transporte de material monetario, que son los que llevan dinero, esos carros blindados que seguramente ustedes han visto, ¿no? Hay los de Brinks y hay los de ETB, por ejemplo, ¿no? También hay las empresas administradoras de tarjetas electrónicas, la ATC, por ejemplo, ¿no? Las tarjetas de débito que te dan en los bancos, las tarjetas de crédito, que es otra cosa que también
te financian y te entregan en los bancos, lo administra dos empresas, ¿no? Que hay en nuestro medio. Y finalmente, dentro de los servicios complementarios en el sistema financiero están las casas de cambio, donde básicamente lo que hacemos es cambiar moneda, ¿no es cierto? Por dólares, por euros y todo eso, ¿ya? Entonces, hasta ahí, de manera general, de manera rápida, hemos visto los dos subsistemas, ¿ya? Solamente para aclarar y para un poco enfocar el contexto de esta materia. Ahora sí, hablaremos de lo que nos interesa, de lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Los otros dos puntos tendrían que verlo, entre comillas, en finanzas, ¿no? Espero que lo vean, ¿ya? Pero nosotros en esta materia nos vamos a abocar estrictamente a lo que son el mercado de valores. Como les decía, la autoridad de supervisión es la ASFI, ¿no es cierto? La ASFI es la que controla, ¿sí? Y nosotros, como Bolivia, tenemos justamente la Bolsa Boliviana de Valores, ¿sí? Ahora, dentro de esto, hay otras empresas que se llaman agencias de bolsa. Hasta la fecha, existen 12 empresas que son agencias de bolsa. Ahora vamos a ver las más conocidas, ¿ya? Muy bien. Aparte de las agencias de bolsa, hay lo que se llama la famosa EDB, ¿no es cierto? Que es la entidad de depósito de valores, ¿ya? Más adelante les voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Entonces, los que están con colorcitos son como que los más principales, ¿no? Dentro del mercado de valores, ¿ya? Aparte, vamos a ver luego, existen las calificadoras de riesgo, ¿sí? Son otro tipo de empresas, son 4 en nuestro medio, ¿sí? También existen las empresas de auditoría, ¿no? Nuestros compañeros del piso de abajo normalmente tienden a estas empresas. Hay 12 en nuestro medio ahorita, empresas que están relacionados dentro del mercado de valores. Tenemos lo que les hablaba el otro día, las famosas SAFIs, ¿no? Había una publicidad del mercantil, dice satisfecho, ¿no? Así. Entonces, hay 13 SAFIs por si acaso en el país, ¿ya? Y finalmente, que lo vamos a ver también después, no se olviden, las sociedades titularizadoras. En nuestro medio hay 3, ¿sí? Entonces, fíjense cuántas empresas hasta el momento estamos mencionando, ¿sí? Son varias, ¿ya? Entonces, después de tomar esta materia, ustedes van a tener un panorama un poquito más amplio de lo que hay a nuestro alrededor para que ustedes puedan ir a buscar trabajo, puedan presentarse a ciertos reclutamientos, ¿no es cierto? Entonces, ya van a tener una idea más clara, ¿ya? Entonces, este es más o menos el panorama general del mercado de valores. Lo vamos a ir analizando, por si acaso, ¿no? No se olviden que toda una semana vamos a ver específicamente SAFIs, ¿ya? Una semana vamos a ver específicamente sociedades de titularización, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos importantes posteriormente, ¿ya? Ahí está, fíjense, estas son las empresas que trabajan íntimamente con la Bolsa Boliviana de Valores, que son las agencias de bolsa, por si acaso. Y aquí hay algo bien particular en nuestro medio y en todo lado, obviamente. Cuando hay un banco, ¿sí? Normalmente tiene un grupo financiero de varias empresas. Y fíjense, el de arriba, este es de Banco Fácil, si se dan cuenta. Pero tienen aparte una empresa que se llama Santa Cruz Securities, ¿no es cierto? Que es su agencia de bolsa. El Banco Visa, como pueden ver, como lo estoy marcando, tiene también su propia empresa de agencia de bolsa. El Banco Unión, ¿sí? También tiene su propia agencia de bolsa. Es otra empresa, o sea, no es el Banco Unión. Está obviamente dentro del grupo, pero no es el Banco Unión, es otra empresa. Tiene otro gerente general, tiene otros gerentes, o sea, es definitivamente otro. Aquí está Gana Valores, que es del Banco Ganadero, del Mercantil. Este es el que yo conozco bien, que es el de Caixa, de Fortaleza, que es una agencia de bolsa también, del Banco Nacional de Bolivia, del Banco de Crédito y Bolsa, ¿no? Y el Pan American, ¿no es cierto? Que es otra agencia de bolsa. Pero eran más, ¿no es cierto? No ha habido el tiempo para poder concentrar las otras empresas. Pero
quiero que tengan una idea de cuál es el ambiente donde nos vamos a mover y que vamos a analizar en las futuras clases. ¿Ya? Muy bien, vayamos viendo entonces. Este punto es importante para que podamos comprender la diferencia, como dice el subtítulo 1.3, la diferencia entre el sistema de intermediación financiera y el mercado de valores. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahorita. Voy a hacer unos dibujitos y vamos a compartir esta parte que es muy importante. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar, hoy día he preparado esto para que ustedes me entiendan bien, ¿ya? Entonces vamos a entender primero lo que es un banco. ¿Se ve en mi hoja en Word, por favor? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se ve. Sí, se ve, licenciado. Gracias. Entonces, vamos a analizar el sistema de intermediación financiera. ¿Qué es lo que pasa? Hay un banco, ahí está, ¿no es cierto? Que es el intermediario, por eso se llama de intermediación financiera. Ahí está el medio, ¿ya? Y personas como nosotros, naturales, ¿sí? O empresas, porque también las empresas pueden dejar su platita, ¿no es cierto?, en los bancos, entregan, ¿no es cierto?, platita o depositan su plata en un banco. ¿Y qué es lo que hace el banco? El banco presta a microempresarios, por ejemplo, que son personas, y también presta a empresas, ¿no es cierto? Y el mismo dinero que las otras personas han depositado, ¿no? Entonces, por eso este sistema se llama de intermediación financiera, ¿ya? Entonces, ustedes deben saber, seguramente han visto en alguna materia, ¿no? Vamos a analizar esta situación, vamos a anotar algunas cosas, ¿ya? El interés que está acá, ¿no es cierto?, que me dan a mí cuando yo deposito, se llama interés pasivo, ¿no? ¿Ya? Y normalmente, ustedes deben saber, es bajo, ¿sí? No es muy alto. Me pagan muy poco en los bancos cuando yo deposito. Pero cuando el banco presta, ¿no es cierto?, se llama interés activa, ¿no es cierto? Seguramente lo han visto. Interés activa. O tasa activa le llaman también, ¿ya? Entonces, ese normalmente ya es alto, ¿sí? A ver, ya me ha salido la señal de 10 minutos, pucha, muy rápido pasa la hora, ¿ya? Entonces, por favor, van a estar atentos y con el mismo link, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú depositas tu dinero, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer esa idea, ¿no? Tanto las personas como la empresa depositan, ¿no es cierto?, su dinero. ¿Y qué es lo que pasa? No sabemos qué hace el banco con eso. Nosotros solamente depositamos al banco. Y el banco internamente agarra y hace sus análisis, tienen gerentes y todo eso. ¿Y qué hace a la vez? Ellos prestan, ¿no es cierto?, a otras personas o finalmente a otras empresas. En otras palabras, ¿qué es lo que les quiero decir? Estas personas de acá, ¿no es cierto?, solo depositan y no saben a quién se le está entregando o se le va a prestar posteriormente, ¿no? Entonces, ustedes cuando depositan su cajita de ahorro o dejan su depósito a plazo fijo, ¿sí? Ustedes solamente están depositando al banco. Están confiando en el banco y el banco, obviamente, hace trabajar eso, pero con otras personas o con otras empresas, ¿no es cierto? Entonces, este interés bajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en cajas de ahorro es bajito, la verdad. Incluso el gobierno ha hecho un decreto para que por lo menos sea pues el 2% en cajas de ahorro, ¿no? Y en DPFs, por lo menos, ¿sí?, hasta 70,000 bolivianos es 4%, ¿ya? En cambio, las tasas activas, ¿no es cierto?, ustedes deben conocer, está el 11.5, por ejemplo, para el sector productivo, ¿no? Lo normal es 22%, ahora que han subido las cosas, está al 20%, ¿no? Solamente algunos casos, por ejemplo, como vivienda social, ¿no? Que ya no hay mucho, sí están todavía o han estado a una tasa del 5.5 o el 6, 6.5. Pero para otras cosas también depende, ¿no?, de la garantía.
una particularidad de los bancos, ¿cuál es? Si tú quieres $10,000, tienes que ofrecer más o menos una garantía de $10,000. Si tú quieres $1,000,000, tienes que tener más o menos como respaldo, ¿no es cierto?, $1,000,000. ¿Ve? Eso seguramente ustedes ya lo han visto y conocen, porque seguramente tienen ya sus propios créditos. Entonces, más o menos, esto es lo que es el sistema de intermediación financiera, ¿sí? O sea, a los que depositan, como que les pagan poco, y a los que les prestan, les cobran, ¿no es cierto?, un poquito más. ¿Por qué? Porque aquí hay hay cajeros, hay gerentes, hay un personal inmenso, ¿no es cierto?, que administra estos dineros, ¿no? Y obviamente hace trabajar, utilizaríamos esa palabra, ¿ya? Entonces, ese es el tradicional sistema de intermediación financiera. ¿Está bien? Ahora veamos cómo funciona el mercado de valores, ¿no? Vamos a ver acá, he hecho algo así también, ¿no? Aquí ya no hay un banco, ¿ya? Ya no hay un banco, sino hay lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Hay, obviamente, ¿cómo les puedo decir? Hay empresas, ¿sí? Hay empresas que necesitan dinero, ¿ya? Necesitan, no sé, para comprar alguna maquinaria, para ampliar sus instalaciones, para hacer una nueva línea de producción, no sé, sea mediana, pequeña o grande, necesitan plata, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Van y visitan una agencia de bolsa. Entonces, una empresa visita, ¿ya? Una agencia de bolsa y le dice, señores de Caixa, por favor, yo necesito, no sé, $2,000,000. Entonces, Caixa, ¿qué es lo que hace? La agencia de bolsa analiza eso, ¿ya? Hace el análisis de los estados financieros de la empresa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ve si puede pagar eso. Y obviamente ven el instrumento más adecuado. Más adelante vamos a ver qué instrumentos hay. Pero por el momento quiero que me entiendan, ¿no? Esta empresa necesita dinero para sus proyectos. Recurre a una empresa denominada agencia de bolsa, ¿sí? Y ofrecen, ¿no es cierto? No sé si han visto, los que han visto el video se van a dar cuenta. Ofrecen papelitos así para que se entiendan, ¿no ve? O sea, necesita $10,000, por decirte, hacen papelitos de 1,000, ¿no? Entonces van a tener 10 papelitos y eso ofrecen, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen, en otras palabras, ¿sí? Hacen el análisis de que si va a poder pagar esta empresa el endeudamiento que quiere tener. Entonces, las agencias de bolsa hacen como un prospecto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ese prospecto tiene que verlo la ASFI, ¿ya? Tiene que analizar la ASFI, tiene que decir si está bien o está mal, tiene que dar su visto bueno. También, ¿ya? Tiene que entrar lo que se llama calificadoras de riesgo, ¿ya? O sea, una tercera opinión. O sea, fíjense, la agencia de bolsa analiza la situación de la empresa, si va a poder pagar o no. La ASFI analiza también la situación de la empresa mediante el trabajo que ha hecho la agencia de bolsa. Y por otro lado, la calificadora de riesgos también analiza la situación. Vean, hay tres entes que analizan la situación de la empresa. Si la empresa califica, entonces, ¿sí? Recién nos vamos a lo que es la Bolsa Boliviana de Valores y ahí vamos a ofrecer nuestros papelitos. Esos papelitos, ¿sí? Se registran, ¿ya? Entonces, ¿dónde se registran? ¿Ya? Se registran en otra institución, en otra empresa que se llama EDB, ¿ya? Entonces, la EDB y la Bolsa Boliviana de Valores trabajan de manera conjunta, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, una vez que ya está aprobado la solicitud, digamos, de financiarse mediante la Bolsa Boliviana de Valores de la empresa, entonces esos papelitos se registran en la EDB y
la misma empresa de agencia de bolsa promociona y empieza a vender esos papelitos que necesita la empresa, ¿no? Que en otras palabras esos papelitos es dinero. Empieza a ofrecer. Y ahí personas como ustedes pueden comprar, ¿no es cierto?, esos papelitos, ¿ya? Mediante la agencia de bolsa, ¿ya? No solamente pueden comprar las empresas, pueden comprar, ¿sí? También empresas, ¿ya? O sea, todos pueden comprar estos valores, ¿sí? Y una vez que la empresa recauda todo eso, ¿sí? Obviamente lo registra también la compra y venta en la EDB, se registra en la Bolsa Boliviana de Valores, entonces esa plata, ¿sí? Vamos a poner aquí, esa plata, ¿dónde va a parar? Va a ir a parar, ¿no es cierto?, a la empresa que está solicitando el préstamo, ¿no? Entonces, o el financiamiento. Entonces va a ir a parar aquí. Entonces, en otras palabras, a ver, vamos a hacer algo más interesante. Aquí, así, así, así. Entonces, la plata que recaude, ¿no es cierto? La agencia de bolsa va a ir justamente a financiar lo que la empresa quería, ¿no es cierto? O el monto que quería, ¿ya? Entonces, así es como funciona de manera general lo que es el mercado de valores. Fíjense que la Bolsa Boliviana de Valores interactúa, ¿no es cierto?, con todas estas instituciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde las personas, ¿no es cierto?, entregan su dinero. Pero aquí hay una particularidad, antes que se corte. Por favor, van a volver a entrar. Aquí tú ya sabes a qué empresa vas a prestar. No es como en el banco, ¿sí? Ya sabes. ¿Por qué? Porque van a decir, señores, estamos vendiendo estos valores de la empresa Patito. Entonces tú dices, a ver, Patito, ¿quiénes son? Ya, sí, no. ¿Sí? Se va a cortar, por favor, volveremos a entrar, ¿ya? Y continuamos con la clase. Espero preguntas, por favor, al volver, ¿ya? Algunas dudas generales, tal vez. No se quiere cortar, solo falta un minuto, pero ya, bueno.